Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, esta es una grabación para la prepráctica número 6. Entonces, bueno, en esta prepráctica tenemos distintos tipos de diagramas, los cuales se dividen en diagrama de bloques, diagrama de graph set, diagrama en ladder y el diagrama que vamos a hacer también en WinLDR. ¿Ok? Bueno, primero mostraré el funcionamiento de este sistema. Aquí tenemos, este sistema es el que se va a usar para todos los circuitos, o sea, para todas las simulaciones de los diagramas. Como tal, aquí tenemos el primer diagrama, que es un diagrama de bloques, donde se usa un logo para integrar ya sean interruptores y nuestros actuadores, que en nuestro caso sería el solenoide, que hace referencia a la electroválvula. Entonces, bueno, este dispositivo se alimenta a 24 voltios y 0 voltios para energizarlo. Y las entradas como tal serían I1, o bueno, se representarían con la I y las salidas con Q. Entonces, para cada entrada podemos colocar un interruptor. En este caso tenemos un interruptor de encendido y uno de apagado para el solenoide. Entonces, estos se los energizan con 24 voltios y el solenoide se lo conecta a la salida a 0 voltios. Entonces, en el interior de esto tenemos una lógica cableada. En- Aquí tenemos un bloque que, por así decirlo, es un tipo de, ¿cómo se llama? Flip-flop. Es un tipo de flip-flop de memoria, se podría decir, porque cuando ingresa uno, queda uno. Y cuando ingresa cero, queda cero. Entonces, en el caso de I1, aquí ingresaría un estado alto, un estado en high, y eso lo guardaría, por así decirlo, un flip-flop, y quedaría el estado de encendido. En cambio, en la entrada de esta entrada, la segunda entrada del RS, ingresa a un estado alto, pero en realidad está, por así decirlo, mandando un cero. O sea, el uno lo transforma en lógica negativa y ingresa un cero, y ese cero hace que el estado de salida vaya abajo de nuevo. Entonces, bueno, voy a mostrar el funcionamiento. Como tal, el inicio no está enclavado nada, no hay nada. Entonces, activamos I1, se mandaría un estado alto y se activaría la salida. Eh, y si yo dejo de apretar el botón, queda activa la salida. Y si yo mando I2, se desactiva. Y listo. Como funcionamiento, a ver, aquí podemos simularlo. Entonces, apretamos S1, se mantendría activo el solenoide, o sea, quedaría como enclavado y quedaría fuera del cilindro de simple efecto. Y el S2 para volverlo a su estado inicial. Ahora para el diagrama de GraphSet, eh, tenemos el mismo sistema, ¿no? Sistema de simple efecto con tres dos vías, con accionamiento eléctrico y un retorno por muelle. Entonces, bueno, ¿de qué se compone este diagrama, por así decirlo? Se compone de este bloque llamado GraphSet, donde ingresaremos las entradas y las salidas. Como entradas, las entradas se energizan a 24 voltios y se conectarían interruptores normalmente abiertos. Y para las salidas, bueno, en este caso queremos activar el solenoide, entonces sería para salida Q1, ¿ok? Entonces, eh,
Dependiendo del diagrama o las condiciones que usemos para, para la secuencia de cilindros, se activará el solenoide. Entonces, aquí tenemos como entradas nada más S1 y S2 conectadas directamente al bloque GraphSet y Q1 como salida del GraphSet. Aquí también tenemos un sensor capacitivo o inductivo, en este caso es inductivo, que cuando el cilindro llegue al final, este va a mandar una señal a esta condición 3. Bueno, primero como condición inicial, el sistema va a estar no va a hacer nada. La primera condición va a ser condición uno y uno. ¿Y cuál va a ser esa condición y uno? Es que si nosotros apretamos este botón, va a pasar la condición y va a pasar al paso 2. Y en el paso 2 va a tener una acción de estado alto, una acción en activación, donde Q1 va a ser igual a uno, por lo tanto va a activar el solenoide y va a quedar, por así decirlo, enclavado. Luego pasamos a la condición 2, que una vez energizado, si queremos desenergizarlo, habría que accionar la botonera S2. Y esta condición nos dice que si ha mandado un estado alto o no, y pasa al paso 3. Y en el paso 3 se desenergiza el sistema, o sea, el solenoide. Y por lo tanto vuelve a la posición inicial el cilindro simple efecto. Pero hay algo que cabe recalcar, es que al final de estos pasos, para cada conexión de los pasos siempre debe de ir una condición. Entonces, como condición no tenemos nada, pero se agregó por así decirlo, un final de carrera. El final de carrera que nos daría una condición de I3, donde I3 se acciona. Cuando llega al final de carrera, se activa esta vía y deja el paso al corriente y activa la condición I3. Y cuando se activa la condición I3, aquí está direccionado a la posición uno, o sea, la posición inicial, y vuelve el ciclo. Entonces, bueno, vamos a mostrar el funcionamiento. Como tal, al inicio está en la posición inicial. Si aprieto S1, pasa a la condición uno y pasa al paso 2. Una vez en el paso 2, ya estaría activo, por así decirlo, este sensor. Entonces ya queda enclavado, por así decirlo. Queda enclavado. Porque ya está en la posición final. Pero no ha llegado a pasar la condición 3. Entonces, pasamos a la condición 2, que sería ya activar el interruptor 2 y vuelve a su posición inicial. Para el siguiente diagrama, tendríamos el diagrama de ladder. Este sistema eh, se compone, vamos a usar el mismo sistema neumático, pero lo que cambiaría sería nuestro diagrama. Aquí tendríamos las tomas de 24 y 0 voltios y tendríamos nuestros interruptores normalmente abiertos y normalmente cerrados. El normalmente cerrado representaría la desconexión del relé. O bueno, sí, sería del relé, que accionaría nuestro solenoide. Entonces, aquí tenemos el interruptor S1, que al lado estaría un enclavamiento, que cuando R1 se active, aquí cuando apretemos S1, como está normalmente cerrado el S2, va a pasar corriente por este lugar y va a activar el relé. Y activando el relé, se va a cerrar este enclavamiento.
Y cuando se cierre este enclavamiento, va a seguir aunque dejemos de apretar el botón, va a seguir el paso de corriente a R1, ¿ok? Y como sigue pasando corriente R1, o sea, estos dos enclavamientos se activaron al mismo tiempo, ¿ya? Y cuando se deje de desenergizar, o sea, cuando apretemos S2, se va a desenergizar el R1 y se va a desactivar. Y por lo tanto los enclavamientos se van a ir y el solenoide se va a desenergizar. Entonces, mostremos el funcionamiento. Al inicio, apretamos S1, hay paso de corriente y se activa R1, ¿ok? Y se mantienen enclavados los contactos y energizan al solenoide y por lo tanto queda en posición A más. Si desenergizamos con S2, vuelve a la posición inicial A menos. Y como último diagrama tendríamos el diagrama en WinLDR, que este es el programa que vamos a usar para programar los PLC. Entonces, aquí tendríamos la representación de nuestro S1 y el S2 y están directamente referenciados, el relé está referenciado directamente a este enclavamiento, algo que no podíamos hacer antes. Pero esto sería solo necesario, o bueno, podríamos usarlo cuando tenemos un sistema simple de cilindros. Cuando se necesitan, eh, cuando se necesitan sistemas de secuencia de cilindros, aquí es necesario colocar otro enclavamiento que esté referenciado y el solenoide. Pero bueno, bueno, a mí no me corre la simulación, pero bueno. Eh, Como tal, el funcionamiento de este diagrama sería que al inicio el normalmente cerrado está activo. O sea, no está pulsado, pero está cerrado el circuito. Pero como no hay energía, no pasa nada. No se activaría Q0. Entonces, energizamos accionando el I0 y como tenemos un contacto normalmente cerrado, pasaría la corriente y activaría Q0. Y como activa Q0, enclavaría este contacto normalmente abierto y pasaría normalmente cerrado y dejamos de pulsar el I0 y quedaría enclavado y quedaría energizado nuestro solenoide. Ahora si accionamos el I1, perdón, cortaríamos el paso de corriente y nuestro solenoide se desenergizaría y por lo tanto el contacto normalmente abierto que estaría cerrado pasaría de nuevo normalmente abierto. Ahora en el caso de que usemos secuencias de cilindros, cabe recalcar que el uso de relés de memoria serán necesarios para lograr las secuencias de cilindros. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, funcionaría parecido, solo que es necesario cuando necesitemos usar secuencias de cilindros.
o sea, el funcionamiento sería, activamos S1, normalmente cerrado, paso de corriente, activa el relé de memoria. Y este relé de memoria enclava este, este interruptor normalmente abierto y lo cierra. Y como los dos se activan al mismo tiempo, estos M0s, pasaría corriente por aquí y activaría nuestro solenoide. Y si accionamos I1, desenergiza el relé, desenergiza el normalmente abierto, pasa de nuevo a normalmente abierto, desenergiza los dos y no hay energía en nuestro solenoide y llegaría a su estado inicial. Bueno, esto ha sido todo por el video de la prepráctica 6. Muchas gracias.